Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonsomater me condenó al paraíso. No lo muevas mucho, Pachi, porque si lo mueves mucho la cabeza se va a quebrar. Sí, se va a quebrar la cabeza. No es cabeza, no tiene cabeza, no sea Como el ordinario. bichazo de Juan, Con- el de que le vine. ¿Viste el video? Sí. ¿Viste el video? ¿Viste el video? Estamos trabajando mucho en un formato que va a revolucionar Tras la Sierra. Hicimos un video hace 2 o 3 días. No puedo parar de mirar esto. ¿Se regará esto? No se riega, Pachi. ¿Vos, José, qué decís? Muy poco. Muy poco. ¿Qué es muy poco? No sé, Una vez cada por mes. 10 días. Una vez cada 10 días. No lo Un regamos poquito de nunca agua, todavía. No lo hemos regado nunca por eso. Tampoco. Dejarlo mover. ¿Y si Está le echamos agua seco, caliente, Pachi? No. No. Agua fría. ¿Tiene que ser agua fría? Y al menos templa. Yo nunca regué con agua caliente. ¿Qué Nunca pasa regaste si una regas planta, con Pachi. agua caliente? Nada. Las azaleas, no sé. Para que le agarre calor. Primera vez que veo con gorra porque no me corté el pelo, no llegué a cortarme el pelo, no tuve tiempo. En general uso gorra todo el tiempo, pero Sí. en este programa es la primera vez que veo con gorra Sí, porque sí, David, yo te tenía prohibido que usaras gorra. David me cagó a pedos, que ando con el pelo muy largo, así que Otra vez, pero él se lo corta todas las semanas. David se lo corta toda la semana, no sé, tiene un free pass o alguna cosa. Es Debe tener alguna de esas cositas raras que tiene O como... un canje. un Un canje, can- algún free pass o algo, pero algo tenés. En el Porque no único te- lugar que tengo Free Pass es en Las Rosas, pero Ah, claro, vos tenés ahí un parentesco con Pablito Bazán. Sí, ¿O tenía? Sí, alto el retorno. Sí, No, escuché como un eco. no lo niegues a nuestro querido Pablo Bazán. Le mando un saludo grande, es mi peluquero también, Pablito Bazán, pero no hemos conseguido que no nos Que cobre. afile las tijeras. Que no nos cobre. Buen programa, Pájaro, dice Guillermo Cabrera también, grande, así que Juli. arrancamos una nueva Gran semana. amigo. Vamos. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Esto se llama Come Chingón Stream. Lo hacemos a través de www.comechingones.com.ar. También nos vas a ver en el nos estás viendo efectivamente en el canal de YouTube de Come Chingones Multimedios. Recordá compartir, poner me gusta y demás cuestiones. Tenemos que llegar a 5.000 suscriptores al fin de este mundial. Esa es en la 4.000. promesa. Esa es la Así promesa. que hemos prometido la salud de David y por la salud de David hemos prometido llegar a los 5.000 suscriptores Sí. para esta antes que termine. Si el no llega mundial. a los 5.000, David Y se que enferma. sea lo que tenga que ser. Se enferma, le empieza a crecer Sí. el pelo más rápido de lo que se le crece. Se porque se enferma corta de bronca. todas las semanas el pelo. Enfermo de bronca, dice. Un saludito a Valentina Medrano Mayol, también nos está escuchando. Recordá 101.9. Carlitos Aguilera también, que tuvo una operación, está en este momento operado ahí en la ciudad de Córdoba. Tuvo una operación de cadera, estaba muy dolorido, Ajá. así que nos iba a estar viendo por estas horas. Ah, tengo un saludito también. ¿A quién? Para mi amiga Claudia Ortega. Claro, Claudia Ortega, bueno, enfermera de salud mental del Hospital Villa Dolores. ¿Sabes lo que le pasó? y no. Iba entrando a su casa. Es lo peor que te puede pasar. Entrar a tu casa, doblarte el tobillo, quebrarte y cuando querés asentar la otra pierna, quebrarte la otra. O sea, lo peor, no hay forma, digamos, o sea, que te quedes ahí, aparte... No. Hoy la llamo para preguntarle si habían encargado yerba a los compañeros de ATE y me dice... Yerba, tengo que comprar yerba. Sí, tengo que comprar yerba. Me dice, no me puedo ni mover. Así que le mandamos un saludo, nos está viendo. Ahí a Claudia, un beso muy grande, que se recupere pronto, porque es para largo, pero ojalá que no sea para tanto. Vicky Colombini también, grande mi pa. Dice Qué ahí. grande la Vicky. Así que porque enseguida le vamos a hacer ahí la presentación oficial de este día particular, el viernes. Arrancamos acá el programa de Una Hazaña por Día que estamos haciendo todos los días.
No, en realidad de martes a viernes, El martes de y 11 a 14. Pero Los hoy lunes Hoy es salimos lunes. desde Villa Dolores. De 11 a 14 una hazaña por día. Hoy salimos desde Las Rosas, desde el estudio en Las Rosas. Con Claudia Tello en la operación técnica del Cuiti Domínguez y vos. Sí, Cuando que voy a podés vos. estar, cuando pueda, cuando no pueda. Mañana, por ejemplo, medio que no voy a poder estar. Mañana no estás. No, porque tengo guardia en el hospital y ahí, cuando estoy ahí, no puedo salir a hacer de las mías. Lo bien que haces. Pero sí, probablemente pueda hablar por teléfono. Mañana una creo cosa que así. viene Pipi Novelo. Pipi Novelo, No, Pipi Lucero. Lucero. Novelo Novelo. es uno de Teis Sport o de Sí, Fox sí, o sí, algo. de esos que hacen streaming, esas cosas. No, Pipi Novelo. Pipi es periodista deportivo. Por De eso, hace pero 1000 no años, tiene de también ESPN. Sí, no, Y eso. sí, puede ser. Sí. No Eh, lo juro tanto, como el Indio Solari. 101.9, 89.7. Arrancamos este programa, arrancamos esta semana. Mandamos saludos a todos los que están del otro lado y contarles de que hoy va a ser medio especial también el día. El viernes nos enteramos del fallecimiento, muerte, partida de esta. Sí, eso hay que apagarlo. Partida por estas horas de el Indio Solari. Ya todo el mundo medio ha estado enterado del tema. Ha sido y es muy importante para la historia del rock, para la historia de la música, para la historia de nuestras identidades también. Hay cierta forma de argentinidad, así que hoy vamos a charlar bastante de eso. Lo vamos a hacer con José Luis Colombini, escritor, entre otras cosas, hombre de medios, también con una experiencia radial, mediática, y también con mucho caudal de información. Te digo que con todo lo que has traído, da para que nos tomemos, compremos una botella de Fernet y nos quedemos acá Una botella de whisky, hablando un poco de todo. más que de Fernet. José Luis, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un placer, un honor poder estar acá, a compartir una charla entre amigos, podríamos decir, ¿no? Y contar vivencias, cosas que a uno le han pasado en la vida. Bien. ¿Te enterás en qué contexto y qué es el Indio Solari para vos? Para saber también los que no te conocen, ¿por qué estás vos hoy acá? ¿Qué ha sido Los Redondos? ¿Qué ha sido la música? Esta música, ¿qué ha sido el rock en tu existencia en Villa Dolores? Yo por los años que tengo empecé a escuchar rock hace muchos años, a principios de los 80, ¿no? Y en esa época obviamente no existía internet, no había las plataformas, no había nada. En esa época vos tenías que salir a buscar la música. Y bueno, uno por ahí había escuchado de Los Redondos y en el 85 salió el primer disco, Gulp. Me lo compré, que es ese que está ahí, que en cassette, edición de época. ¿Dónde lo compraste, te acordás? Me voló la cabeza. ¿Dónde lo compraste y En Mendoza. por qué llegaste? En Escala Música Mendoza. ¿Cómo llegaste a conocerlo? Porque, ¿Por una bueno, radio? uno- ¿Por las FM? No existían las FM casi en esa época, era AM. Solía escuchar Radio del Plata por AM y escuchaba un programa que tenía Lalo Mir que se llamaba 9 PM, todos los días a las 9 de la noche. Y bueno, yo estudié en Mendoza, hice algo de la secundaria. Tuve ¿Te varios encontraste años. el 80 y pico? Tenías que 10 años, 15, No, 15. 15 años. 15. Cuando salió ese disco, no, ya era más grande, tenía 16, 17. Gulp, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. El primer cassette, lo vamos a mostrar, cassette para los que no conocen para quienes no Está sepan. escuchado, está medio Esto, borrado porque- esto era un cassette y tenía dos lados. Está todo borrado, mirá, ¿no? Sigue siendo Es un cassette. Sí, Claro, es más, esto lo ponen en una es- cafetera y suena. y suena. porque lo Claro, estuve sí, sí, sí. escuchando. Porque tiene una cinta. 1985, grabado en los estudios Tubal de Buenos Aires, ingeniero de grabación Lito Vitale, una producción de Patricio Rey, el año 1985. ¿Quién es Patricio Rey? Patricio Rey es un mito, digamos. No, dice que no querían que nadie fuera como el dueño de la banda o quien trascienda más. Entonces por eso inventaron a Patricio Rey. Y bueno, después en los otros discos de Los Redondos, en cada disco, en cada librito salía siempre una historia así
muy bien escritas que las escribía el Indio. Y el Indio, bueno, sabía publicar en Cerdos y Peces, que era la revista de Enrique Sims, que antes de eso la Cerdos y Peces era un suplemento de la revista El Porteño. Y ahí escribí el Indio. En la primavera democrática sería, En ¿no? la primavera democrática, sí. Yo tengo el número 1 y el número 2 de las Cerdos y Peces. El número 1, en la tapa sale un punk con Berseguíes pisándole la cabeza a uno vestido de heavy metal. Sabes que me da mucha curiosidad preguntarte por esa época, cómo llegás a Cerdos y Peces. Pues yo fui adolescente en los fines de los 90 y en ese momento era medio mítico, pero mediados de los 80, en su momento con Gabriel Levinas, yo hablaba bastante, Gabriel Levinas, uno de los fundadores del Porteño. Del Porteño, claro. Que era la revista cultural de, Bueno, Cerdos y Peces era de la época, como- se putean, se recontra, Sí. casi matan a trompada y todo, y Enrique Sims sale a hacer Cerdos y Peces, Sí. que también estaba peleado un poco con los Redondos después, ¿no? En un momento. Después se peleó con los Redondos, se peleó con los Piojos, escribió la biografía de Fito Páez y también se peleó. Después se fue a vivir a Enrique Sims a Chile. Estaba re Es que- chiflado. Un Enrique genio, Sims. un genio loco. escribió la biografía de una banda de allá. Lo echaron. También, sí, la de... ¿Los prisioneros? De los prisioneros, Sí. de los que hicieron Estrechez de Corazón. Estrechez de Me acuerdo. corazón. Un tren al sur. Sí. Qué loco lo de la cultura, ¿no? En esa época, la de primavera, Alfonsín y todo, trajo así como un revuelo de gente como desbocada por hablar, por decir. Y decirlo bien, decirlo distinto. Sí, lo de los Redondos viene de antes, ¿no? Tengamos en cuenta que el Indio se hace amigo del hermano de Sky Baileson. De El Sky. Sky se llama Eduardo, el hermano, y era gente de mucho dinero, tenían así fábricas de remeras, de ropa, todo. De hecho, Sky, esto es un dato poco conocido, cuando fue el Mayo francés en el 68, Sky estaba viviendo en Francia Mira. y participó en esas manifestaciones y todo eso. Entonces cuando volvió acá, volvió con todo ese bagaje, con toda esa carga cultural, ¿no? Y empezaron ahí en La Plata y estaban con otros músicos, un movimiento más hippie, así con la cofradía de la flor solar se llamaba. Y después, bueno, eso fue evolucionando hasta que terminaron siendo los Redonditos de Ricota. ¿Por qué se llaman los Redonditos de Ricota? ¿Por qué? Porque uno de los primeros recitales le pagaron con Redonditos de ricota. con Redondito de Ricota a la negra Poli, que es Carmen Castro, que era la manager de la banda, digamos, ¿no? Y decidieron entregarlos a los que habían ido, que tampoco eran tantos. Entonces empezaron a hornear cada vez que hacían una presentación y regalaban eso. Porque no era solo música, había teatro, bailarinas. Era Era un como show. una especie de happening, ¿no? Esto Era de- un happening, exactamente. Esa Esta sería onda la de palabra. hacer de todo un poco. De todo un poco. Estaba rocambola y Eso te iba a preguntar, porque hay algo en la artística de los discos. Y la que nueva Rocambole. Rocambole, hay anécdotas que dice que pintaba disco por disco. ¿Puede ser? los wormos son serigrafiados. Cuando vos encontrás los primeros discos que dice Wormos, la serie Ajá. Wormos, son serigrafiados y comprar uno de época y capaz te van a pedir 600.000 pesos, aunque esté hecho pelota, Ajá. pero estás comprando historia también. Uno de Rocambole auténtico. Claro. Che, Esto también es historia, José. Por ot- Más allá de que estén fotocopiados, pero no es una fotocopia, No, esto no, es un ese es original. original, ese es Es original. un un original, O sea, exacto. ahí si lo vemos, ahí no, se Ese le ve el es brillo. original. Y bueno, tiene dos colores. Sí. Era muy difícil hacer dos colores. Y tengamos en cuenta que era una producción independiente, entonces se jode mucho con el tema de la distribución. de eso te iba a preguntar también, porque hay algo que tenía los recitales de los Redondos que se caracterizaban por ser independientes, como que no querían involucrar al Estado, ni a A la nada. policía, ni nada. Ni en los grandes sellos. ¿Cómo fue toda esa cuestión? Ni a los grandes sellos, nada, que cuando Charly García le dijo los quiero producir, le dijeron que no. Y eso es la mano de Carmen Castro, conocida popularmente como la Negra Poli, que es la pareja de Sky. La Negra Poli es la pareja de Para- Spokay. para Sky. Sí. Sky es más grande, que todavía está vivo. Tiene... No, es un poco más chico que el ¿Más Indio, chico que el 2 Indio? años más chico. Che, pero mirá, en el 69 estamos hablando. ¿Y cuántos En el 60. años tenía ahí? ¿Tenía No sé, 20 años? Por ahí. Por ahí creo que había ido a estudiar a Francia.
Porque cuando el Indio comienza a tener relevancia, estamos hablando de ese disco, él ya tenía 28 años. No era chico. Bueno, veamos algo. Cuando graban ese primer disco, era gente de 34, 35, 36 años. Claro. Entonces, eso cuando te dicen el éxito te llega tarde, nunca es tarde. ¿Le empieza a llegar el éxito en este disco? No, es No, la primera no, vez que no. graban. No, No, no. de Esta es la hecho, primera vez que graban. el Indio trabaja como preceptor en una escuela. Bueno, Sky era de familia de plata. Mucha plata. La primera presentación de Los Redondos es por allá por Salta, en un pequeño bar así que hay, porque Sky y La Negra estaban cuidando una estancia, los habían llevado allá. Supongo también que tiene que ver con la época del proceso, porque era como en el año 77. Eso. Che, ¿por qué el Indio? ¿Has pensado? Sos un tipo que piensa, que lee, que se forma. ¿Por qué? Porque hace 3, 4 días que estamos hablando y sigue siendo interesante. Y el Indio es como nuestro último héroe para ciertas generaciones, ¿no? Es el tipo que supo interpretar muy bien la idiosincrasia del argentino. Vos no le podés explicar a gente de otro país. Yo tengo amigos en otros países que me dicen, che, ¿cómo puede ser que del Solari ese que fue 1 millón de personas nunca escuché hablar, nunca lo sentí, nada? Tiene que ser argentino para eso. Es como explicarle a una persona de otro país qué es el peronismo. No lo van a entender. Tiene que ser argentino. O sea, vos, ¿cómo le podés traducir a un tipo una letra que dice caña seca y un membrillo? No lo entendería. No lo entendería de ninguna No lo manera. entenderían No de sabría que ninguna- la caña seca nada. es una bebida del campo, básicamente, una caña por eso seca. mismo, Y el membrillo es el dulce, o sea, sí. esas dos O- cosas, ¿no? Combinaciones. O con lo que cuesta armar un full. Claro. Es muy cosa, pero el Indio te dice esas cosas y te pega, te hace despertar, ¿no? Es como que te abre los ojos. Aparte el tipo, esto hay que reconocerlo, es un intelectual, un tipo que ha leído muchísimo, ¿viste? Muchísimo. Vos hablabas esta mañana con nosotros, lo tuvimos José Luis también hablando de esto, y decías que te gusta más su poesía, incluso más que la de Spinetta, en la parte, digamos, musical y cómo se combinaba. ¿Era más entendible o era porque porque te gustaba y a vos te gustaba escribir, digo, como él? A mí porque me pegó más lo de él, ¿viste? O sea, tampoco le quiero bajar el precio al No, flaco no, por Spinetta, que supuesto, también estamos lo hablando amo, de dos ¿viste? íconos. O sea, un tipo que le pone a un disco Artaud, en homenaje al poeta francés Antonin Artaud, ya estamos hablando de cierto nivel. Ahí, máximo en la década del 70, cuando nadie sabía quién era Artaud. Claro. ¿No? Pero a mí me gusta muchísimo la poesía del Indio, como escribe. Por ejemplo, cuando te dice, una vez le hice el amor a un Drácula con tacones. ¿Quién no tuvo una mujer que le chupó la sangre, maestro? ¿Sabes qué? Eso, bueno, por otro lado está el tema de lo que decía, o de lo que quiso decir, o de lo que quería provocar, que parece como distinto entre la poesía del Indio, que hoy vos decías ahí, recién de que había algunos análisis, algunas lecturas, no, de Borges y el Indio, como algo así como el eterno retorno. Me imagino que está pensado también como estas cosas medio laberínticas de cierta forma de expresión argentina. Debe haber tomado el Indio, básicamente, mucho de eso. El ¿no? Indio lo ha leído a Borges como lo han leído los grandes músicos. Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta María Kodama que... De hecho, hay una película donde actúa Mick Jagger, donde sale leyendo el libro Ficciones de Borges. Mira. El recorte está en YouTube, lo pueden Sí. buscar. Dice que una vez en España se cruzan en el mismo hotel y baja Mick Jagger y se arrodilla y le dice, maestro, no lo puedo creer que esté usted acá, qué sé yo. Y le dice, ¿quién es usted, joven? Qué grande. Le dice, Bueno, "Yo ya soy- vamos a hablar de Borges también, de literatura. yo soy Mick Jagger, le dice. Sí. Uno de los Rolling Stones. Mira que Y era. dice, no lo podía creer. Y Sí. bueno, a Borges le gustaba Pink Floyd también. Bueno, hay una anécdota que dice que va Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Más muy, cerquita, así muy, no te perdemos. Eso, lo más muy cerquita que liberal, puedas. muy liberal el hombre. Medio fachón. Bastante. Ganador del premio Nobel. Sí, también.
lo visita en la casa y ve que Borges tenía goteras y tenía manchas de humedad. Y le dice, pero Borges, usted no puede vivir así, qué sé yo, usted es Borges, qué sé yo. Y Borges le termina diciendo una cosa como así: mire, joven, para mí el lujo es vulgaridad. Claro. Le dice así. De ahí Claro, viene. de ahí Claro. Mirá vos. De qué esa gran entrevista. anécdota. Que Sí, él y cuenta, lo ¿no? lo repitió varias veces y en varias oportunidades a Borges, eso. sí, sí. De hecho, después hace como a la semana o a los 10 días un reportaje por radio con Carrizo. Qué burlista que era Borges. vale. Y le dice Borges, no sé, sabe que me vino a visitar un muchacho, un escritor, creo que es peruano. Dice, Sí. no sé, dice, capaz que trabajaba en una inmobiliaria porque no hacía más que criticarme el departamento, parecía que me quería vender uno. Dice. No, tiene un humor increíble. humor Mandaba a increíble, cagar a Borges. todo el mundo con una capacidad Bueno, tremenda. el indio tomaba Borges. de esas cosas, de esas digamos, cosas, de lo por popular, supuesto. porque lo que dijo Borges era básicamente, capaz que uno lo referenciaba que capaz que con una mujer, porque viste que como lo escribía el indio, probablemente se lo Yo escribía a lo que una no mujer. entiendo es esto ¿no? de... Cada uno saca su interpretación. Lo bueno de ese tipo de poesía es que deja que vos te involucres y vos saques tu propia conclusión y a vos te pegue y lo interpretes como vos quieras. ¿Sabés que esa interpretación de la letra de Preso en mi ciudad, enseguida vamos a hablar con Iris también, que está Claro, está escribiéndonos ahí. Iris también. Pensaba en esto de, ¿es sofisticado o es enrevesado? Y es sofisticado. Es sofisticada Es la sofisticado. poesía del indio. Sí. Y eso también viene a explicar que lo popular no necesariamente tiene que ser chato, llano. No, por supuesto. De hecho, en ese primer disco hay una canción que se llama Barba Azul versus el amor letal. Y hay que saber quién era Barba Azul. Ajá. Que era un tipo que asesinaba Por a las eso. esposas, ¿viste? Empujaba como la historia, la cultura, Bueno, pero un poquito eso para ponele, arriba. a mí, suponete, me llevó a investigar quién carajo es Barba Azul, Claro. Mm. ¿viste? A buscar en el pequeño Larousse ilustrado, en la enciclopedia británica, en lo que tuvieses a mano. Y cuando se hacen famosos los Redonditos de Ricota, es con el caso Bulacio, ¿no? Ahí es donde toman la mayor envergadura porque salen de alguna manera a manifestar lo que la gente estaba pidiendo, que era, nosotros también existimos en el conurbano. Claro, hubo un núcleo duro de los fanáticos de Los Redondos que lo consideran una traición, porque Los Redondos van a tocar creo que era Obras Sanitarias, me parece que era Obras, o el Luna Park, uno de esos, Obras, que es el templo del rock, ¿no? Y decían, la muerte de Patricio Rey. Pues Patricio Rey, que era la esquina del Sol, era los boliches de Chabán, era eso, era underground. Claro. Y en algún momento se vuelve mainstream, sería. Y no mainstream, pero bueno, empiezan... Lo que pasa es que crece la convocatoria también, entonces ya no podés tocar en un pequeño pub. ¿Cómo metes en un pequeño pub? 100, 200 personas te metes, pero ¿cómo metes 5.000, 6.000 personas? Ni Eso hablar lo después. sabía, ¿no? Eso lo sabía muy bien el indio, porque Sí. muchas veces, en muchos recitales, Sí. siempre bregó para que nadie saliera lastimado, Y porque era sí. mucha la cantidad de gente que se agolpaba y llenaba los estadios, los Había muchísima conciertos, gente ¿no? que iba sin entrada también. Claro. Y entonces empiezan a empujar a hacer remos para Yo ahora mandarse. estoy pensando, mientras te escucho, de que el tipo era bastante... Ahora que vos me decís que ellos llegan al éxito o llegan al reconocimiento, o un reconocimiento medio popular, grandes. Porque lo que a mí siempre me pasó fue como que eran muy irresponsables de su público, ¿no? Como que trasladaban la responsabilidad a cada uno. De hecho, en las canciones, de hecho, en la forma de organización, loco, relájense, ¿viste? Un poco más, como que había retos incluso en los recitales, Bueno, como había es una que- cuestión de, esto de, bueno, a partir de ahora y para siempre te tenés que hacer cargo de tu vida, ¿no? Era Sí. como una Perdido, relación sí. muy madura, Muy ¿no? madura. No voy a apañarte o voy a divertirte un ratito conmigo. Creo que es la única vez que habló públicamente el indio así en televisión, cuando le suspendieron el recital ese de Olavarría. Él dice una frase ahí que dice, creo que nosotros no somos nadie para bajarle línea a los pibes. Ujú. Y eso, ellos Con salen Pergolini, bien. creo que fue. No, salió en varios canales así. En los medios. Sí, salió en los medios. Está en YouTube todo Tuvo que eso. explicar.
Che, un poquito estamos hablando con José Luis Colombini, escritor, entre otros, un montón de cosas. ¿Qué te pasó a Heterónimo se vos? llama también, Pachi. ¿Cómo? Heterónimo. Ese es Heterónimo. otro nombre que se ha puesto ¿Quién? José Luis por, Viene de la por un poeta brasileño. Ah, bien. No, portugués. Portugués. Capaz sí, que sí. era una cuenta. No. Fernando Hay Pessoa. un poeta que a mí me enloquece que se llama Fernando Antonio Nogueira Pessoa, que ahora el 13 de junio Fernando Pessoa, sí. es el aniversario de su nacimiento, El sábado. el sábado que viene. Pessoa siempre acá. Él tenía heterónimos, se desdoblaba, dejaba de ser él y ponele Álvaro de Campos. Le inventaba una biografía, todo, y escribía con un estilo totalmente distinto a los otros. Tenía como, no sé, 70 heterónimos. Era un genio. Eso es un heterónimo. Es Mirá un vos. heterónimo. Che, ¿y a quién le afectó más la muerte del indio? ¿A cuál de tus heterónimos? ¿Y No. cómo? ¿Y qué le pasa Mira, con eso? ¿Qué yo pasa con estaba eso? ¿Al rufián melancólico? Al rufián melancólico. Rufián melancólico, un personaje de Los Siete Locos de Roberto Art. A mí me encanta. Sí. Es un gran lector también, ¿no? Sí, Me sí, preocupa gran más lector. que la gente no lee. ¿Sabes la Sí. biblioteca que tiene? Ahora está mucho más grande cuando yo la conocí, pero es enorme. Mira, el viernes yo estaba trabajando y mi mejor amigo se llama Andrés, que vive en Córdoba, que si nos está viendo le mando un saludo. Tiene la librería Postales Japonesas. Mirá, ¿verdad? te mando una foto, le vamos a publicar. Postales japonesas, está sobre. En Belgrano 144. Sí. Ajá. Sí. Bueno, él ha sido de acá de Dolores, vive en Ah, mira. Córdoba. Es una librería especialista en la otra literatura. No vende mainstream, ni autoayuda, ni nada de eso. Ujú. Vas a encontrar libros que son únicos. Como este. No exactamente esa edición, pero otras sí. Ahora vamos a Otras charlar de la literatura también. sí. Otras sí. Bueno, Hablaste él- con tu mejor amigo. Sí, no, me manda un mensaje y me dice, se murió el indio. Porque él sabe lo que significaba para mí, ¿viste? ¿Qué? Sí, me dice, está en todos los portales. Entonces agarro, yo trabajo con computadora. Abro cadena 3, ¿viste? Digo yo. Si pasó Seguro algo que ahí, sale. sale ahí. Y sale ahí. Y me levanté, me fui al baño y me largué a llorar. De la emoción. Estuve media hora ahí, no podía parar. Era una cosa que no lo podía creer, no lo podía entender. No lo podía entender. ¿Se parece a un álbum que ese dolor? Y es como dice el indio, las despedidas son esos dolores dulces. Claro. ¿Viste? No lo podés parar. Y ahí nomás me puse a escribir y escribí algo. Yo tengo 2 páginas web, o sea, una se llama joseluiscolombini.com y la otra se llama cite.joseluiscolombini, crónicas.joseluiscolombini.com. En ese de crónicas básicamente escribo crónicas de periodismo gonzo. El periodismo gonzo es un tipo de periodista que practicaba este tipo que es Hunter Thompson. Ajá. ¿Quién es Hunter? Bueno, pará, vamos por una a la vez. Vos tenés 2 páginas web, Sí. dijiste, ¿no? Sí. Como para contar un poco a vos. Sí. En esas páginas, en una haces periodismo gonzo. Hago periodismo gonzo. Y Cuento la noticia, pero no como un mero espectador, sino yo estoy adentro de la noticia. Exacto. ¿Qué me pasa a mí? Se murió el indio. Loco, ¿qué sentí yo? Eso. ¿Qué vi en la gente? Eso. No una mera crónica de decir, ha fallecido Carlos Alberto Solari, había nacido Claro, tal... claro. O sea, pone Wikipedia para eso. Crónicas. Crónicas.joseluiscolombini.com. joseluiscolombini.com. Mirá qué bien, qué novedad, qué descubrimiento eso también para mí. No sabía que había alguien haciendo ese Y tipo de a la periodismo mañana está el gonzo. pájaro Informa, Está que el se Pájaro llama... Informa. Claro, hace periodismo gonzo, pero Periodismo es gonzo. el movilero Él hace- gonzo. Él hace periodismo gonzo contra la voluntad del No, medio, incluso. y El yo- medio le pide otra cosa, Le pero pide el tipo otra hace cosa, no, periodismo no. gonzo nomás. En esas crónicas es lo que quiere. Hace lo que le pinta. escribo cosas, viste, que me van pasando, que me van viendo. A veces escucho un disco y hablo sobre ese disco y rememoro cómo lo escuché. Me gusta, yo escucho música en vinilo, ¿viste? Che, Sí, ¿hay sí, algo sí. de Bueno, auténtico? Para. Sí. Detenete en el vinilo. Ahí por eso, quiero que me cuentes de Sí. esto. No, pero ¿hay algo de auténtico en eso?
de la época también, ¿no? Y- Bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? La calidad de sonido que tiene un vinilo no te la da nada. Vamos a ver de no romper nada, pero se los quiero mostrar a esto y me contás mientras qué es. Bueno, es el disco de octubre que en realidad estaba bastante abajo, carneado ahí, el mío. ahí está, ahí Estaba está. bastante carneado, por eso lo enmarqué, ¿viste? Y después compré otro. ¿Qué, el disco de octubre era dorado? No, Ah. yo lo pinté para que no se vean los rayones. y pintaste los- vos? Sí, Qué Ah. zarpado, qué sí, zarpado. para que quede como que fuera un disco de oro. ¿Y esto lo...? Lo hice enmarcar ¿Y lo tenés en dónde? ¿En tu casa? en mi habitación. ¿En tu habitación? Sí. Ah, ¿de verdad? De verdad. ¿Sos fan Claro, de los...? no, es fan. fan. Vos sos alguien que Sí. lo sigue en serio. Sí, de hecho tengo... ¿Se parece a Maradona? sí, también el Diego yo lo amo, ¿viste? El Diego de la gente. Sí. Pasó sí, algo así sí. como cuando se murió el Diego, ¿no? La cuestión del indio. Y sí. A mí me pasó, no me pasó con el indio, pero sí me pasó con el Diego. Porque Yo Sí. soy mucho más futbolero que rockero en ese sentido. Y esa sensación de orfandad que te queda, decir, che, si no fue el tipo que se animaba a decir todo lo que nosotros no podíamos decir en ningún momento. Este sí. Ahora va a venir de presidente cualquiera. Sí, va a venir el presidente cualquiera y tuvo razón. Y bueno, o sea, el tipo tenía una lectura de la realidad muy amplia. Fue muy triste cómo se murió, pero bueno, Ahí eso en ya esa es otro entrevista tema. que vos pasaste esta mañana con Enrique Sims, Sí. que en el 87 creo que fue la entrevista, 87. que decía 86. que no los desquiciados, pero sí los psicópatas. los psicópatas van a gobernar y tenía terminaron razón. gobernando. La única manera de sostener este tiempo es siendo un psicópata. Sostenerse en este tiempo es ser psicópata, porque Claro, de otra exacto. forma es imposible. Exacto. ¿Qué es qué es un psicópata? Sí. Y un psicópata es una persona bastante complicada, ¿no? Que por lo general termina destruyendo todo y que carga un gran resentimiento y un gran odio y muchas veces hacia las sociedades de masa, Hacia la masa, ¿no? Hacia lo popular. hacia lo popular y entonces empieza la ¿Querés descalificación. armar la iglesia? Esto es negro de mierda y ese tipo de cosas. Nos vamos antes de meternos en tu yo escritor, vamos a hablar Sí. un ratito también con Iris Bufala, que para charlar un ratito con ella. Echeverry. ¿Por qué Echeverry. dice Bufala acá? ¿Quién es Acá. Bufala? Iris Bufala, me dice. No, Iris Echeverry. La verdad es que siempre de 2x3 sale al aire. Pero Ella dice que estudió con Enrique Sims. muy bien. Ahora le vamos a preguntar. Otra gran rockera. Hice un taller de periodismo Me da, con él. llámala nomás. ¿Sabes qué? Dolor, me da cómo se hace el puente, cómo machea, por decir palabras de ahora, cómo se tocan Villa Dolores, esta ciudad que a mí todo el mundo me dice es conservadora, qué sé yo, pero al mismo tiempo vivís vos en esta ciudad. Hay que buscar es encontrar, decía mi madre. Ajá. ¿Y no están porque están escondidos? ¿Por eso hay que buscarlo? Y sí, ¿Y por qué? O sea, esto que porque vos no hay decís... un lugar donde reunirse por ahí, ¿viste? Porque, Sí, tranquilo. vos vas a Córdoba, a una ciudad, y podés ir a un bar, tomarte una copa de vino o una pinta de cerveza y vas a escuchar un DJ poniendo música dark o música gótica. Acá no hay un lugar así. Vas, Sí. te sentás y tenés que bancarte un reggaetón. Pero vos cosas agarrás así, un, ¿viste? un barcito acá al frente que pase a Joaquín Sabina, Fito Páez y Serrat. ¿Funde o no funde? Y la va a tener que pelear mucho. No te pelear. Pelea mucho. Y sí, montón, aparte, o sea, Va a terminar cerrando, José, olvidate. tenemos una economía hecha pelota también. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Búscame después la foto de Iris. Está Iris Echeverry del otro lado. Queríamos charlar con ella también. Otra referente de la música, del rock, sobre todo de la cultura, ¿no? De la cultura rock también. Estuvo allá en los estudios de Comechingones en Las Rosas. También tiene que venir acá al estudio de acá. Ha venido, pero no estuvimos en programa. Iris y su apodo Bufala, Iris Echeverry, ahí está. Pensé que tenías doble apellido. ¿Cómo estás, Iris? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos?
Bien, acá los estoy escuchando, pero voy a bajar porque para que no haya delay, ¿no? Muy Así bien. un poco. Ahí. Ahí Se está. te escucha Dale. muy bien igual. Bueno, te digo, me dicen búfala porque soy búfala o búfalo en Ah. Horóscopo chino. el horóscopo horóscopo, chino. digamos, El horóscopo de chino. cultura china. Muy bien. El ojo chino. De ahí viene. ¿Qué Bueno, sos, del espera, 80 y saludo pico? al pájaro, te saludo a vos y también saludo al compañero que está ahí ahora hablando correctamente y muy bien. El José Luis Colombini. Iris. Solo disiento nada más en que la frase de una vez le hice el amor a un Drácula con tacones, Sí. siempre con Alfredo Rosso y con Claudio Kleiman, compañeros míos de Rock and Pop, revista y radio. Pensamos que esa frase es hacia un travesti. No se olviden que Patricio Rey nunca cantaba a nivel personal, siempre escribía en tercera persona. Te cuento un poquito para que sepas. Primero yo hice educación física porque yo quería estudiar letras y en plena dictadura eso era imposible. Entonces mi madre no me dejó ir a la universidad porque estábamos en la dictadura. Facultad de Letras era la facultad que todo el mundo, la policía, los PM, en ese momento le decíamos PM a la policía militar, entraban a las universidades. Yo vivía en Paraguay y Pueyrredón, pleno Barrio Norte, en Buenos Aires, y la universidad me quedaba a 3 cuadras. Pero bueno, mi mamá me dijo, no, vos ahí no vas a ir, por ahora. Como vas a ir a estudiar otra cosa hasta que esto pase, porque esto va a pasar. Bueno, conclusión, me fui a estudiar educación física, pero de noche, y sin que mi mamá sepa, yo hacía cursos de periodismo. Entonces hice un taller con Enrique Sims, después hice un taller con Marcelo Fernández Vittar, que escribió el libro de rock nacional, después hice uno con Gloria Guerrero. Y cuando terminé educación física, entré a la carrera del Círculo de la Prensa. Y mi primer trabajo, el primer trabajo que me toca, es Revista El Porteño. Teníamos que hacer el Mirá. suplemento Cerdos y Peces. Porque éramos los alumnos de Enrique Sims y Enrique había elegido algunos alumnos para escribir, ¿viste? Y entre ellos me eligió a mí. Ahí estoy viendo los afichitos, vamos a hablar después de eso. Y bueno, el primer número del Porteño, chicos, salió prohibido, salió todo el afiche en todo Buenos Aires, eran 2 hombres que se daban un beso y decían apertura a la democracia, no sé qué, nos levantaron el afiche, la revista, todo, eso es algo que muy poca gente comenta. Qué grande. Y otra cosa que poca gente comenta es que el rock no era masivo, el rock estaba prohibido, en el rock estábamos todos los prohibidos estábamos escuchando rock. No era una cultura como ahora que te lo auspicia una multinacional. No existía que una bebida, Quilmes, Coca, cualquiera de esos, perdón por la pseudo publicidad, te esté auspiciando un evento. Así que se los digo porque cuando entro a trabajar oficialmente a la primera revista y me pagan un sueldo, fue Cantarrock. Cantarrock era una revistita que salía con los acordes para hacer el fogón, ¿se acuerdan? Para tocar así, te salían sí, los sí, acordes, los escribía Daniel Curto, era una revistita chiquita, con unos dibujos que también hizo Rocambole y otros dibujantes. Es decir que toda la gente de la Cofradía de la Plata se fue moviendo a Buenos Aires para que lo escuche más gente. Cuando íbamos a Cemento éramos 200 personas, no creo que fuéramos más, 250 como mucho, y 50 eran los que ayudaban en el show. Hacíamos patis atrás, hamburguesas, choripán en Cemento que no tiene una ventana. Hoy no existe Cemento, Estados Unidos 1, 2, 3, 4, hoy es un estacionamiento gracias a la política de Macri. Pero en ese momento el rock no era el fenómeno de masas que después fue, y que tuvo un origen en Rock and Pop, producciones, tanto revista como radio. Entonces, por ejemplo, te digo así, Octubre, para mí Octubre es el disco de Los Redondos, es el disco que le abre la puerta a las radios. Y fíjense hasta qué punto Patricio Rey era tan amplio en su cultura, que la tapa de Octubre, si la quieren volver a mostrar, Sí. y por ahí el escritor, Ahí está, compañero que está está ahí ahora. sentado en el estudio, lo piensa conmigo. ¿Conocen el cuadro de Berni, Manifestación?
donde está todo Sí. ese pueblo con la cara adelante. Es lo mismo que octubre, chicos, las banderas rojas, banderas negras, octubre, mes de octubre, revolución. Ahí salen los temas, qué decir, míticos, los temas que cantamos todos y que incluso, les digo, antes de tener un disco, el público de Los Redondos teníamos cassette truchos grabados de consola, de sonido, que se conseguían, o gente que tenía un equipito y grababa así al aire, y vos comprabas el cassette pirata. Por ejemplo, antes de Palladium y de tocar en Cemento o en el Paracultural, tocaban en lugares como la Esquina del Sol. Y hay un cassette que se hizo famoso, el primer pirata, que fue Stud, grabado en el pub Stud, en Belgrano. En el Y Stud esos Free eran los Pub. que público, ¿viste? Exacto. Después llegó el disco. Y de hecho creo que una de las cosas muy importantes, pero muy fundadora de Patricio Rey, para nosotros era Patricio Rey, no era el Indio, era Patricio Rey, el Indio fue después, es que nos dio un ejemplo de autogestión, que si bien de autogestión Lito Vitale, con sus músicos independientes asociados, que por ahí acá no lo conocen tanto, pero yo creo que el compañero sí lo conoce, José Luis, músicos independientes asociados. MPA. MPA. En ese momento estaba Liliana Vitale, Lito Vitale, lo manejaban los padres de Lito. Dombi, que era el padre, y Esther Estaba Soto. Daniel Curto, que fue el director de la revista El Musiquero, o sea, fue todo un semillero de gente, Sí. que si bien el Indio me lleva 10 años de edad, para nosotros era... ¿Ahí se bajó? ¿Qué pasó? Pará que te perdimos, Iris. Ah, no, para. Uy, te perdimos. Llámalo de ahí, Pachi. Te perdimos, Iris, la perdimos. Bueno, contanos un Bueno. poquito lo que Para estaba que se hablando. cortó. Iris. MPA estaba Verónica Condomí, que fue pareja de Lito Vitale, es la mamá de M, la hija de Lito Vitale, que suele Ajá. cantar. M, sí. Bueno, sabía estar Jacinto Piedra, que falleció trágicamente en un accidente en los 90, eso principios de los 90. Se reinició mi teléfono, por eso. Y estaba Esther Soto, que era la madre de Lito, y Dombi, que era Don Vitale, que era el padre. Y Lito, bueno, le ponía piano, teclado a todo y era ingeniero de sonido. De hecho, el estudio que tenía en la casa se llamaba La Casita de Mis Viejos. Sí, cambia mucho haber estado ahí. ¿Qué te genera a vos particularmente? Es como haber visto por una ventanita el principio de algo que uno veía de más lejos viviendo en el interior, ¿no? Que nos pasa en general. Sí, con pero el yo arte. no sé, tenía mucho acceso a... Ah, ¿vos llegabas? ¿Te llegaba? Sí. De hecho, todas las revistas que citaba la compañera, yo las tenía. Me acuerdo secciones, por ejemplo, la canta rock, Curtiendo Violas con Daniel Curto. ¿Quién no? Te enseñaba cómo rascarla al menos, ¿viste? Claro. Rascar una criolla. ¿Y quién no Lo sacó que es la temas cuerda ahí, ahora. ¿viste? Muy bien. Era parte de conseguir novia. Entre otras Y cosas. a O veces por lo sí. menos que tener algún tipo de Sí. virtud. Ahí te tenemos de vuelta, Iris. Se cortó porque se me reinició. Los muchachos quieren No, yo metí subir el el dedo. volumen y tocan 2 veces el power y se corta. Se le corta. Sí. Bueno, yo sigo por acá si se te escucha claro. Para dos, tres preguntas, Iris, para cerrar, y después te invitamos nuevamente para que te vengas para acá. Sí, dale. Una tiene que ver con vos generacionalmente fuiste como la primera generación. De escuchadores del Indio. Sí, yo fui a Cemento. Vos fuiste a Yo fui a Cemento. Cemento antes de que estuviera editado el disco Gulp. ¿Y qué Sí, pasa esa. con lo que vino después? Con lo que vino después, no el Indio en sí, sino generacionalmente, ¿no? ¿Tu generación le daba la bienvenida a las generaciones que vinieron luego, a las que estaban después? ¿Cómo era ese vínculo? Hubo un poco de todo. ¿O había un poco esa Hubo un cosa poco de de, todo. yo te vi en Cemento y ahora me quiere Estaban cobrar? los que se enojaban porque creían que se asociaba el fenómeno rock más al fútbol. A mí nunca me molestó porque soy futbolera también, así que no me molesta. Hubo quienes se peleaban que Soda Stereo, que Patricio Rey, ¿viste? Nunca Porque existió existía también esta cuestión de que como el Indio había criticado obras como el lugar donde iban las banditas mainstream del momento,
Bueno, le dijeron, y ahora vas a tocar en Obras, ¿viste? Y justo después en Obras pasó lo que pasó con Bulacio. Pero a mí nunca me molestó, a mí al contrario, a mí me pareció mágico, que el Indio llegara años después a otras nuevas generaciones. Al contrario, a mí me unió con mis sobrinos, por ejemplo, ¿entendés? Y me pareció algo que no logra cualquier artista eso. Eso es algo que no lo logra cualquier artista. Yo, por ejemplo, no me pude identificar, no sé, con Viejas Locas o con otro tipo de rock chabón, porque no fue igual el impacto, ¿viste? Esto entra y tal dentro cual que José Luis. Los Redondos. Tuve que salir a buscar, por ejemplo, Los Marines. Nosotros no hablábamos de Los Marines en mi salidita de la secundaria, digamos. Digo, ¿cómo Los Marines? ¿Los Marines pueden venir acá? ¿Entendés? Claro. El tipo te hacía pensar, ¿me entendés? Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué te pasó? Y para cerrar después, también permitirnos un ratito meternos en tus tripas ahí, ¿no? Y ¿qué te pasó a vos el viernes? No, bueno, el viernes sinceramente me partí porque es también como cerrar un capítulo de tu historia, ¿no? Es un capítulo de, no sé cómo llamarlo, del panteón de tus héroes, y de repente la muerte, que es tan democrática, pero a veces te sorprende así de esta manera. Yo quedé choqueada y obviamente lo único que hice fue hablar todo el día con Buenos Aires, todos mis colegas, amigos y los compañeros de banda. Y ¿te acordás cuando fuimos a tal lado y cuando lo vimos en tal lugar? Y el disco y mi cassette y aquel bla bla. Y una cantidad de recuerdos donde, por ejemplo, esa foto que les mandé es una foto de cuando yo tenía en la Galería Bond Street en Buenos Aires. Tenía un local que vendía estos cassettes piratas que les mencioné, revistas y pósters. Y abajo de esa galería estaba Alfredo Rosso. Se los recomiendo para que escuchen hoy de 22 a 24 FM UBA, aunque sea por internet, a escuchar a Claudio Kleiman y Alfredo Rosso, que ellos son de primera mano los periodistas que le hacían notas en ese momento. Ahí estoy al lado del que tiene el palo levantado de batería, ese baterista de Todos Tus Muertos, Jorge Jacobelis. En esa época ya empezaban los Todos Tus Muertos, a Rigidez Cadavérica, 2 Minutos, esas bandas también. Sí. Y que los Redondos los invitaban en Cemento y te invitaban a la agenda. Cuando terminaba el show, el Indio te decía, esta semana toca. Y así, era como una especie de cosa muy familiar. Al lado está Dennis Chambers, que es un baterista de jazz muy conocido. Yo en ese momento hacía las notas para las revistas que te mencioné. Y en ese local mucho iba el Indio a comprarle discos a Alfredo Rosso. Alfredo Rosso era el que nos decía a todos que hay que escuchar, porque es un genio de la música, y nos bajábamos todos a comprar discos. Un día bajé y estaba el Indio. Yo, que tengo ahí, no sé, 23 años, 22 como mucho, casi muero, casi no pude hablar. Lo único que hice fue mirarlo todo el día. Él estaba ahí parado y hablaban de discos con Alfredo y de libros y de Truman Capote y Artaud y qué sé yo, y Baudelaire, y yo cazando todo ahí, tomando toda la data, ¿me entendés? Y son cosas que te pasaban en esos momentos. Era como emocionante, pero común que te topes con un músico en la calle, porque ya te digo, no tenía la visibilidad que tiene desde hace unos años el rock, ¿no? No era así. Muchas gracias, Iris, por compartir este ratito. No, a Estamos ustedes, hablando, chicos, por compartir y por todo esto. Miren hasta dónde llegó. Mirá cuándo estamos hablando. Sí, 2026, gente de Córdoba, yo viviendo hace 8 años, ¿no? O sea, miren hasta dónde llega. Nunca llegó a España porque no le entendieron las letras. Lo mismo pasó con Divididos. Pero capaz que ahora sí. Mirá. Capaz que ahora sea su momento. Gracias, compañera Chicos, Iris. excelente Muchas programa. gracias, te esperamos acá. Gracias por la comunicación. Por favor. Otro. Muy buen programa, dice Mario Palacios. José Luis, ya está en el estudio Juan Russo también, porque vamos a ir a conocer Puesto Ferreira en un ratito. Si hay alguien que también lo debe haber afectado toda esta situación de ahora, el querido Juan, quizás está barbado ahora. Está juvenil y barbado. Tuvo mucho tiempo en las sierras, Juan. Estuvo Está guardado en la viviendo sierra ya rusa. directamente como un hobbit de las montañas. Escúchame, José Luis, hablemos Sí. un ratito de tu yo escritor. ¿Sí? ¿Quién sos? ¿Y qué hace? ¿Qué lee y qué escribe?
Mucho, En mucho. ¿Qué 5 leo? minutos. ¿Qué leo? Complicado. Montones de. ¿Qué lees? de ¿Lees cosas. Borges? ¿Lees Es- Bioy? Sí, ¿Has leído? Marechal, todo. Marechal. Te puedo decir que estoy leyendo ahora. ¿Qué estás leyendo ahora? Dos libros estoy leyendo ahora. Uno, el último, no es el último, es el anteúltimo de Mariana Enríquez, Ajá, que se llama Archipiélago, sí. que es un libro Está viviendo en que, Australia, Mariana. sí, que habla de su formación como lectora y cosas así, no son las historias de la diva queen que todos conocemos, ¿no? Y estoy leyendo que se llama Absolutamente Principiantes, de Daniel Meca, que es un cruce entre Borges y David Bowie, aunque usted no lo crea, tienen muchísimas cosas en común. Y es muy interesante y muy bueno. Vos querías traer ese cruce entre el Porque indio él tiene y uno Borges. Hay entre otro los de Daniel redondos. Meca, lo voy a Sí. buscar, de Daniel Sí, Meca también. Entre Los Redondos y Borges. Borges es la gran bestia pop, creo que se llama. Mirá. Yo te pasé la canción. Sí, ¿no? sí. Hermoso. Pero bueno, y ese es el que estás leyendo ahora. Esa es la que estoy leyendo ahora. Pero también hay otro libro de un muchacho Silvio, de apellido Filosofía Borgiana se llama, que es Borges y el Indio. Es un libro del año 2016, o sea, tiene 10 años el libro. Hoy me dijiste algo que suele decir Dolina, que esto de a la gente no le gusta leer, le gusta haber leído, ¿no? La gente no quiere leer, quiere haber leído. Escúchame, esa es una gran frase, por un Sí. lado, pero por otro lado, si yo veo el argumento, veo un tutorial, veo a alguien que me cuenta de qué va, no sé, ficciones, o de qué va la de los... ¿cómo se me dan los nombres? La de Bioy de lo que mataba a los viejos, ¿cómo es? Que se La mataban a los guerra del viejos. cerdo. La guerra del cerdo. O de qué va la otra de Bioy donde está en una isla. Bueno, Sí, tal que cosa, es- 10 minutos, 8 minutos y me explican de qué va. ¿Qué me pierdo? Después de un todo. montón. Por ¿Pero ejemplo, qué? te perdés, yo te diría la vida, porque por ejemplo el de la isla, que vos decís, es después la serie Lost. Claro. Sí, o sea, sí. Lo que pasa que, bueno, es Bioy Casares y es argentina, Sí, entonces no- nadie lo sabe. Me he olvidado los nombres de los libros. Ya está Sí. la edad está Ya está estrago, chao, Pachi. Cuando te olvidas de los nombres de los libros, porque ya. Estrago. Me tomé la pastilla por la memoria y dije, no, Mal, Leo mal. 100 años de soledad. O me cuentan de qué va 100 años de soledad. ¿Qué me perdí? qué buen libro. Ese Y es te perdiste mejor muchas libro del cosas. mundo. Yo tengo una cosa con García Márquez que considero que se le caen los finales, pero la historia es buena. La saga de los Buen Días es muy buena. Pero bueno, todo eso es realismo mágico, ¿no? Tenemos Juan Rulfo, tenemos García Márquez, tenemos Isabel Allende, tenemos algo de Carpentier también, todo eso. Pero nada de eso existiría si no hubiese existido un escritor norteamericano que se llama William Faulkner. Si ese tipo no hubiese empezado a escribir libros que hablaban del delta del Mississippi, de los negros, de los ritos, de los fantasmas y todo eso, y de hablar con los muertos, no hubiese existido el realismo mágico, porque todos estos escritores que nombré eran fanáticos de William Faulkner. Yo el primer libro que leí de William Faulkner se llama Las Palmeras Salvajes, en la traducción de Borges, ¿no? Lo leí cuando tenía 13 años. Empecé a leer una página, ¿viste? Una historia, da vuelta a la página, otra historia, pum, pum, así casi todo el libro, hasta que en el último cuarto del libro se unen las dos historias y pasan a ser una. Yo cuando leí eso dije yo, este tipo es un genio para hacer eso. Tengo un bordo de palabras esquivas a la orilla de mi libreta de anotaciones. Tengo un cúmulo de errores corriendo a la orilla de mis días. Tengo un camino de pensamientos nómades a la orilla de mis ojos. Tengo un sinfín de reproches caducados a la orilla de mi infancia. Tengo noches de libros a la orilla de un insomnio. Tengo días arrastrando cansancio a la orilla del desgano. Tengo palabras, errores, caminos, reproches, insomnios, desganos, orillas y los acordes de una guitarra sonando en la radio mientras me envuelvo en las sábanas arrugadas de mi cama. Desvistiendo lluvias, ¿es tu libro? Sí, en realidad tengo varios libros, ¿no?
Ese es el último no escrito que he publicado. Pero después tengo Naves de Fuego, Remolinos de Sal, Sobre la Mesa y Detrás de la Noche. ¿El barrio en el que Y vivís? Tatuajes Despojados. ¿El barrio en el que vivís tiene nombre? Barrio Parque. Barrio Parque. Barrio Parque, al frente del No, tanque de obras sanitarias. Ahora se llama EINAT. Bueno, en el sitio ese crónicas.joseluiscoromini.com hay un montón de crónicas que hacen referencia a Barrio Parque, porque Barrio Parque es lo que a mí me formó, ¿viste? Che, en este tono, que es como un fa sostenido, ¿me Sí. contás un poco qué opinás de esta ciudad? Dolores es Hollywood para mí, es Hollywood chico, siempre le he dicho. O sea, vos lo podés detestar o odiar todo, pero te vas y lo extrañás. Tiene una idiosincrasia muy grosa. Aparte, yo soy un hijo de la sierra y de las montañas, entonces necesito ver las piedras, las montañas. Para mí las piedras son los huesos de la montaña, ¿viste? Necesito ver porque es algo que a mí me da contención y me hace sentir acunado. Entonces no me gusta la llanura, la pampa. De hecho he tenido posibilidad de irme a vivir a otros lugares. De hecho yo estudié en Mendoza, me podría haber quedado allá, todo eso, pero siempre preferí acá. De hecho he tenido novias en otros países, en Venezuela, una novia que después se fue a vivir a Estados Unidos, podría vivir allá y no me saquen de Dolores, loco. Yo dije alguna vez, el Pachi se reía, que el desarraigo del dolorense es mucho más fuerte que cualquier otro. Totalmente. Eso no lo sentís si no sos de acá. Exactamente. Podemos putear todo el tiempo contra la ciudad, pero bueno, yo me voy a Córdoba y a los 2 días ya extraño. Muchas gracias por la visita, José Luis. Vas a ser un invitado asiduo, Bueno. si todo está bien, Cuando porque quieran. estaría buenísimo poder hacer algo de literatura así. Bueno, cuando quieran y podemos ponernos hablar a leer de cosas. algún libro. Y de esas cositas raras que tenés ahí. Nos pones a grabar, David, Esas cositas en un raras. momento, No. el que vos quieras, nos lo lees para la cámara ahí, Sí. para que quede grabado. Sé vos. Sí. Antes iba a decir, alguna vez podemos hablar de un libro que se llama El guardián entre el centeno Sí. o El cazador oculto De Salinger. de Salinger, De Salinger, que un es un capo. libro. Tremendo libro. Un libro que tiene una historia muy grosa, porque por ejemplo Lee Harvey Oswald cuando mata a Kennedy, tenía ese libro. Bueno, Mark David Chapman, que mata a John Lennon, tenía ese libro. ¿Estás tirando alguna idea para, Estoy tirando para la datos, época estoy tirando actual? datos, estoy tirando Está- datos, Ojo con investiguen. ¿Estás ese tratando de libro. generar alguna review? Che, Todos léenos alguna vez algo vos. fuimos Léenos. nos sentimos Holden Caulfield. Vamos a para. Estamos todos jodidos con la vista. No, José Luis no mira, no tiene buena vista, nunca tuvo buena vista. No, o sea, escribir para alejar la tristeza, para gambetear la desidia y hacer un corte de mangas a los oportunistas que roban nuestros sueños. Escribir para combatir la angustia y el dolor que nos produce vivir. Escribir para sentir la existencia como un viento helado en nuestro rostro. Escribir para pegarle un cross en el alma de los retorcidos que manejan los hilos del poder. Qué grande, José. Ya venimos. Todavía no puse mi milagro de hoy, que corta es la vida, mi amor. No voy a buscar más consuelos tontos, no. Si pasa algo malo esta vez, te voy a buscar. En la oscuridad
sé si pueda